Hola a todos, mi nombre es Camila Ramos y voy a dar el teórico de fármacos antiarrítmicos. Soy ex asistente de la Unidad Académica de Farmacología y Terapéutica y ex asistente de cardiología. Y lo primero que les quiero decir siempre sobre este tema es que no entren en pánico, porque es un tema que al principio parece muy complejo, pero después uno va adquiriendo herramientas para sistematizar algunas cosas de este amplio grupo farmacológico que incluye muchos fármacos de muchas clases y que no hay un efecto de clase per se como antiarrítmicos, sino que los unimos de forma un poco forzada para lograr un efecto farmacológico en el tratamiento de las arritmias. Acá hay algunos de los materiales bibliográficos que sugiero la lectura. Primero que entender, como les decía, es un grupo muy heterogéneo de fármacos, ¿tá? Y lo que hacen es actuar básicamente sobre el ritmo cardíaco, ¿tá? En los últimos años realmente han habido muy pocos avances farmacológicos en esta área. ¿Por qué? Porque en realidad han habido grandes avances en otro tipo de terapias que sirven para las arritmias, por ejemplo, lo que son los procedimientos invasivos como las ablaciones, el implante de dispositivos como los marcapasos o los cardiofibriladores, que tienen un efecto a veces mucho más beneficioso y generan menos efectos adversos y por lo tanto han ido ganando terreno y dejando un poco de lado los fármacos antiarrítmicos, que de cualquier manera igual siguen teniendo un rol en la prevención y el tratamiento de distintas arritmias. Siempre tenemos que tener en cuenta que los fármacos antiarrítmicos o tomar un fármaco de forma crónica para el tratamiento de arritmias tiene efectos adversos que pueden ser cardíacos y extracardíacos y potencialmente graves. Muchos de ellos pueden tener un estrecho rango terapéutico, también pueden tener interacciones farmacológicas y eso complejiza su uso y por eso tenemos que conocerlos más a fondo. Todos tienen el potencial de ser proarrítmicos, o sea, además de suprimir arritmias, pueden generar arritmias y eso hay que monitorizarlo. Los objetivos terapéuticos en arritmias, como les decía, son varios. Algunos son aliviar los síntomas, por ejemplo, debidos a palpitaciones, por extrasistolías, por algún tipo de arritmias rápidas. Eh, Hay que también prevenir cuando está indicado las complicaciones tromboembólicas, o sea, en la fibrilación auricular principalmente. Si el paciente tiene indicación de anticoagular, hay que anticoagularlo, además de controlar la frecuencia o revertir el ritmo. Y también está como un objetivo reducir el riesgo de muerte súbita, que esto es más limitado a nivel farmacológico. Y en los pacientes que ya tienen, por ejemplo, un dispositivo, un cardiofibrilador, los fármacos muchas veces sirven para reducir lo que son las terapias o las descargas del cardiofibrilador. Ninguno ha demostrado disminuir la mortalidad por todas las causas en relación a las arritmias, eso es importante. Para entender cómo actúan los fármacos antiarrítmicos, tenemos que entender cómo es el potencial de acción dentro de las células cardíacas. Nosotros sabemos que tenemos dos tipos de celulares, de grupos celulares, el miocardio específico y el miocardio inespecífico y que tienen potenciales de acción distintos. Mientras que el miocardio inespecífico tiene una corriente de polarización rápida que se debe principalmente a la entrada de sodio por canales de sodio a la célula y luego tiene una pequeña repolarización mediada por salida de potasio, una fase de meseta que se da por una interacción de las corrientes de potasio y de calcio y luego predominando las corrientes de potasio en la salida se genera la repolarización y se vuelve un potencial de membrana. ¿Tá? El miocardio específico tiene la característica de que no tiene un potencial de membrana que es menos negativo y tiene una pendiente de polarización continua. Esta pendiente de polarización depende de los canales I, FANI y F y luego después de alcanzado cierto umbral de canales de calcio que son los que van a producir el potencial de acción. Luego los canales de potasio van a generar la repolarización y luego se va a volver al potencial de membrana. Los fármacos antiarrítmicos actúan a nivel de estos canales, modificando la excitabilidad del periodo refractario efectivo, la conducción y la automaticidad de los tejidos. Acá tienen un poco más esquemático cómo son estas fases de los potenciales de acción y los canales que están involucrados para poder entender las dianas farmacológicas que tenemos para el tratamiento de las arritmias. Cuando uno habla de arritmias, tiene que entender que los mecanismos por los que se producen las arritmias son diversos. Pueden ser por aumento, por ejemplo, del automatismo, o sea, que haya células de miocardio específico que se depolaricen, que tienen la capacidad de polarizarse espontáneamente, que lo hagan de forma más aumentada, tanto normal como anormal.
puede haber lo que se llaman las actividades desencadenadas, que son los postpotenciales tempranos o tardíos, después de que se produce una depolarización, hay alguna actividad eléctrica que puede generar otro impulso y producir arritmias. O también están los mecanismos de reentrada, que en realidad los mecanismos de reentrada son circuitos que pueden ser funcionales o anatómicos, donde hay un desfasaje en la velocidad de la conducción y se puede generar que el impulso de alguna forma empiece a actuar circular sobre esa cicatriz o sobre esa reentrada funcional y produzca distintos tipos de arritmias. Esto es para entender el potencial de reposo de las células automáticas. Mientras más negativo sea el potencial de reposo, menos excitable va a ser la célula porque necesita más depolarización para que se produzca el potencial de acción. Mientras cambie el potencial de umbral, ese que genera el impulso, también puede generar variaciones en el automatismo y la pendiente de depolarización también va a afectar el automatismo. Esta es la clasificación básica de los fármacos antiarrítmicos, que en realidad tiene muchos años, es del año 92, y que ha tenido algunas modificaciones, como vamos a ver ahora, pero que en grandes rasgos trata de unificar fármacos que son de distintas clases, que tienen mecanismos de acción muy diversos, en una clasificación relativamente simple. Ahora, tiene múltiples limitaciones porque en realidad los fármacos actúan en distintos canales y en distintos niveles y lo que se prioriza en esta clasificación es el mecanismo predominante del fármaco. Los fármacos grupo 1 son clásicamente los que bloquean los canales de sodio. Los fármacos grupo 2 clásicamente siempre fueron los beta bloqueantes, los bloqueadores beta adrenérgicos. Los del grupo 3, los que prolongan la duración del potencial de acción, principalmente vamos a ver por afectación de corrientes de potasio. Después están los del grupo 4, que son los bloqueantes de los canales de calcio tipo L, y dentro de otros fármacos están el sulfato de magnesio, que también utilizamos en el contexto de arritmias, o la ivabradina. En el año 2008, Oxford cambia esta clasificación un poco, agrega algunas clases, está la 1D, ranolacina, el grupo 2 lo llama como inhibidores y activadores del sistema nervioso autónomo, se agregan fármacos como el isoproterenol, la atropina, que antes estaba sin clasificar, la digoxina y la adenosina pasan a ser moduladores del sistema nervioso autónomo, entonces entran en este grupo. Después están los fármacos que prolongan la duración del potencial de acción, se agregan fármacos y se genera el grupo cero, que es el grupo de levabradina. Acá es una tabla un poco comparativa para que vean que en realidad todos los fármacos de las distintas clases suelen tener acciones sobre otros grupos de receptores y no solo sobre el mecanismo principal, como decíamos, que eran lo generaban en la clasificación. Como decíamos, no incluye algunos fármacos antiarrítmicos y asumen un único mecanismo de acción que ustedes ya saben que no lo tienen. Em, los fármacos de un mismo grupo, como decíamos, pueden tener propiedades farmacológicas y aplicaciones muy dispares, ¿tá? Y conocer algunas cosas básicas farmacológicas nos permite seleccionar en determinados momentos un fármaco respecto a otro. Los bloqueantes de los canales de sodio, ¿tá? El canal de sodio tiene varias conformaciones, puede estar en reposo abierto o inactivo, y estos fármacos se unen a distintas conformaciones del canal, ¿tá? Y lo hacen también con una velocidad distinta, lo que produce cambios en la depolarización, en la fase rápida de depolarización del miocardio en específico. ¿Tá? Los más rápidos son los 1B, los más lentos son los 1C. Las cosas que tenemos que monitorizar de estos fármacos es que pueden generar ensanchamiento del QRS y prolongar el periodo refractario efectivo. Los fármacos de clase 1A lo que hacen es bloquear la corriente de sodio, pero también tienen efectos sobre las corrientes de calcio y de potasio. Esto influye en que puedan tener efectos sobre el tiempo de duración de la depolarización y aumentando el QRS y también aumentando y prolongando el intervalo QT. La quinidina también bloquea los receptores alfa adrenérgicos y muscarínicos y la procainamida es un metabolito activo que prolonga la duración del potencial de acción y prolonga el QT. Tienen varios efectos adversos cardiovasculares, pueden producir hipotensión, bradicardia, bloqueos auriculoventriculares o interventriculares, insuficiencia cardíaca o torsade de Point, que es un tipo de arritmia ventricular helicoidal.
De la clase 1B, el que más utilizamos en la clínica es la lidocaína, como les decía, como tiene un efecto rápido, lo que es muy útil es cuando las frecuencias cardíacas están elevadas y sobre todo en un contexto isquémico, lo que hace es reducir las arritmias ventriculares en ese contexto, ¿tá? Y se puede administrar además por un bolo intravenoso que tiene rápida redistribución, entonces no es un efecto que un fármaco que se utilice a largo plazo con posibilidad de efectos adversos más a largo plazo. Em, Esto ya lo dije, la dosis de bolo inicial, la lidocaína es la misma que utilizamos para hacer anestesia local, ¿tá? Pero se utiliza en este contexto a nivel intravenoso. Los efectos adversos son varios y pueden ser bastante importantes. A nivel neurológico pueden producir temblor, diplopía, confusión, nistagmos y hasta convulsiones. A nivel digestivo pueden dar estreñimiento, náuseas y cardíacos, bradicardia, bloqueos, hipotensión o ensanchamiento del QRS. Los de clase 1C los traigo a colación porque la propafenona se utiliza bastante en la práctica clínica. Es el fármaco que nosotros usamos, por ejemplo, en el que se llama pill in the pocket, que es cuando hay pacientes que tienen una fibrilación auricular paroxística y reconocen esos eventos arrítmicos cuando aparecen, pueden tomar la propafenona de forma como para revertir de forma aguda la fibrilación auricular. ¿Tá? Este, mm, hay que tener cuidado con estos fármacos porque pueden producir que el flúter se conduzca a uno, los flúteres auriculares. Otro fármaco de esta clase es la flecainida, bloquea corrientes de sodio y de potasio y por lo tanto prolonga el PR, el QRS y el QT, enlentece la conducción. Y este fármaco se utiliza a veces en la clínica para hacer lo que es el test de flecainida para evidenciar patrones de Brugada tipo 1, que son condiciones genéticas que pueden poner en riesgo arrítmico al paciente e indicar, por ejemplo, el implante de un cardiodefibrilador en prevención primaria. Hay que acordarse que propafenona y flecainida aumentan la mortalidad en pacientes que tienen cardiopatía isquémica y estructural. Los beta bloqueantes. Los beta bloqueantes son de los fármacos más conocidos por todos. Hay múltiples beta bloqueantes, ¿tá? Que se utilizan en la práctica clínica y que son distintos entre sí. No tienen un efecto de grupo más allá de que tienen la propiedad común de bloquear los receptores beta. Pero dentro de la clase farmacológica hay mucha diversidad. La capacidad de bloquear los receptores beta 1, beta 2, la capacidad de bloquear los receptores alfa, las propiedades simpático-mimético intrínsecas. Eso va variando de un fármaco a otro, también propiedades farmacológicas como la liposolubilidad, que determinan características farmacocinéticas como la distribución o la eliminación. ¿Ah? Lo que es la estimulación beta a nivel cardíaco aumenta la entrada de calcio, aumenta las corrientes de marcapaso y estimula las corrientes de salida de potasio. Entonces, con estos efectos se deprimen o se suprimen los marcapasos normales o anormales. O sea, es un fármaco bradicardizante, pero que además, si hay automatismos anormales, también lo suprime. Y siempre el efecto de un bloqueante es mayor cuando el sistema al que bloquea está muy activado. Entonces, cuando el tono simpático es elevado, el betabloqueo desenmascara mejor los efectos. Sirve para el tratamiento de arritmias supraventriculares y ventriculares. Acá hay algunas de las clasificaciones, como les decía, que tienen propiedades farmacológicas distintas y algunas similitudes. Todos bloquean el receptor beta, todos suprimen la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y las diferencias se basan prácticamente en la selectividad beta 1, beta 2, el bloqueo de receptores alfa 1, la actividad simpático-mimética intrínseca, la liposolubilidad y los efectos pleiotrópicos que pueden tener adicionales más allá del mecanismo de acción principal, que pueden ser antioxidantes o antiinflamatorios. No tienen un efecto de clase por estas diferencias que estamos diciendo. Acá hay una tablita, básicamente el más hidrofílico que se utiliza en la clínica es el atenolol. Eso tiene consecuencias, por ejemplo, en pacientes que tienen falla renal a la hora de la eliminación renal, por ejemplo, un paciente que está con beta bloqueantes y que tiene un bloqueo auriculoventricular avanzado de alto grado. Si estamos con atenolol hay que esperar más tiempo según la función renal por el clearance para que se vayan los efectos y ver si efectivamente tiene el requerimiento de un marcapaso ese paciente. Los otros son más lipofílicos y cuando son más lipofílicos obviamente tienen una biodisponibilidad más grande, atraviesan mejor las barreras y la eliminación es más hepática que renal.
Las contraindicaciones de los betabloqueantes son cuando hay hipotensión marcada, una presión sistólica menor a 90, cuando hay asma o hiperreactividad bronquial, cuando la frecuencia cardíaca es muy lenta, una bradicardia menor a 60, cuando hay insuficiencia cardíaca que está descompensada. Después, para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica se utilizan los betabloqueantes, pero cuando está en la fase descompensada, iniciar los betabloqueantes puede llevar a mayor descompensación. Un bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado también contraindica el uso de betabloqueantes, y hay que tener precaución en los pacientes con Wall-Parkinson-White que tienen conducción anterógrada, porque al bloquear el nodo auriculoventricular puede haber mayor conducción a través de la vía accesoria. Los de clase 3 también son fármacos variados, lo que hacen es prolongar el potencial de acción. El más conocido y más utilizado de este grupo es la amiodarona, y nosotros sabemos que lo que más tenemos que monitorizar en estos fármacos que prolongan el potencial de acción es el intervalo QT. ¿Tá? Ahí tienen gran capacidad para prolongar el intervalo QT, y eso puede predisponer a la aparición de arritmias tipo torsade points. ¿Tá? La amiodarona es un derivado iodado. Tiene múltiples mecanismos de acción. El principal es sobre los canales estos de potasio, pero también tiene sobre canales de sodio y calcio, y también bloqueas los receptores beta adrenérgicos. Entonces, con estos efectos sabemos que tiene propiedades los grupos 1, 2, 3 y 4, pero se agrupa dentro de lo que son el grupo 3. A nivel agudo puede prolongar el periodo refractario auriculoventricular y disminuye la velocidad de conducción AB y de las vías accesorias. Eso puede enlentecer algunas arritmias rápidas cuando hay una gran respuesta ventricular. Y en el tratamiento crónico disminuye la frecuencia cardíaca sinusal, disminuye la conducción AB, prolonga el intervalo PR, alarga el QT. ¿Tá? Prolonga el periodo refractario de los tejidos y no prolonga la velocidad de conducción, o sea, no ensancha el QRS. De las propiedades farmacocinéticas, tiene una absorción que es bioral lenta e irregular y una alta unión a proteínas plasmáticas. Y lo importante de la amiodarona es que se deposita en los tejidos, se deposita en el tejido adiposo, en el pulmón, en el corazón, en el músculo esquelético. Eso hace que a veces haya que dar dosis más grandes iniciales, tipo dosis carga, para poder llenar esos depósitos y tener un efecto farmacológico a nivel plasmático más importante. Tiene una metabolización hepática con metabolitos que también son activos y una excreción predominantemente biliar. Y también importa lo del depósito, porque en la eliminación también, si queremos que se vaya del todo el efecto de la amiodarona en un paciente, a veces hay que esperar a más de 20 días para tener un clearance de que se vaya el efecto farmacológico. De los efectos adversos son múltiples. Puede dar a nivel digestivo estreñimiento, náuseas, vómitos. A nivel neurológico puede dar neuropatías, cefaleas, debilidad e insomnio. Cutáneos puede dar fotosensibilidad, eritema, pigmentación gris azulada de la piel. En los oftalmológicos son clásicos descritos los depósitos corneales y la disminución de la agudeza visual. Como dijimos que era una hormona iodada, también puede tener efectos adversos a nivel tiroideo, puede dar hipotiroidismo, pero también puede dar hipertiroidismo. A nivel pulmonar puede dar lo que es una fibrosis pulmonar intersticial, que muchas veces contraindica el uso. Todos estos efectos adversos hay que monitorizarlos, hay que controlarlos y hay que preguntarlos. Y cuando se utiliza intravenoso puede dar hipotensión, bradicardia, bloqueos auriculoventriculares, torsade, afectación hepatocítica, alteraciones neurológicas, etc. La forma de administración se puede dar vía intravenoso, como decía, o vía oral, con una carga. Otros fármacos de la clase 3, por ejemplo, el busotalol, es un betabloqueante no selectivo que también bloquea la corriente de IKR, que es una corriente de potasio, ¿tá? De salida de potasio. Y por eso prolonga la duración del potencial de acción y está dentro de la clase 3, ¿tá? Pero podría ser clasificado también como un grupo de betabloqueante en clase 2. Como efecto adverso, igual que amiodarona, al actuar sobre los canales estos de potasio, prolonga el intervalo QT y puede dar arritmias vinculadas a eso. Del grupo 4, los antagonistas de los canales de calcio se dividen en dihidropiridínicos, que son los que actúan principalmente a nivel de los canales de calcio vasculares, que pueden ser la amlodipina, nifedipina, lecardipina, y no dihidropiridínicos, que son como el verapamil y diltiazem, que son los que tienen acción central y que se utilizan principalmente como antiarrítmicos.
Los efectos farmacológicos, al bloquear la corriente de calcio, se unen en la forma inactiva al canal y lo que hacen es disminuir el automatismo, tanto el normal como el anormal, el periodo refractario y la velocidad de conducción por el nodo AB. ¿Tá? También inhiben los potenciales precoces en pacientes que tienen QT largo y no modifican la velocidad de conducción, o sea, no prolongan el QRS y no prolongan el intervalo QT. ¿Tá? Deprimen sí la contractilidad y bajan el gasto cardíaco. Por eso también hay que tener precaución en pacientes con insuficiencia cardíaca que vayamos a usar estos fármacos. Tiene un efecto cronotrópico, dromotrópico y inotrópico negativo. De las propiedades farmacocinéticas, el verapamilo se absorbe vía oral con baja disponibilidad, ¿tá? Alta unión a proteínas plasmáticas y una vida media de 4 horas. Tiene una metabolización hepática con un metabolito activo y una eliminación renal. Y lo que tiene verapamilo es que tiene gran variabilidad farmacocinética y por eso en la práctica clínica se usa un poco menos. El diltiazem, por su parte, se absorbe bien, tiene baja disponibilidad igual por efecto de primer paso, pero tiene menor unión a proteínas plasmáticas y la excreción suele ser renal y digestiva. De los efectos adversos pueden producir por el mecanismo de acción bradicardia, bloqueo auriculoventricular, insuficiencia cardíaca en pacientes con disfunción sistólica, hipotensión arterial y a nivel extracardíaco, reflujo o estreñimiento. Unas palabras del sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio es un anticonvulsivante que reduce las concentraciones del músculo estriado por efecto depresor, las contracciones del músculo estriado por efecto depresor del sistema nervioso central. A nivel cardíaco, lo que hace es bloquear las corrientes de calcio y la producción de radicales libres en el miocardio y por lo tanto se utiliza como estabilizador de membrana en los pacientes que tienen arritmias ventriculares graves de tipo torsade de Point. ¿Tá? Se utiliza en bolo intravenoso y como efectos adversos hay que monitorizar la hipotensión, la bradicardia o el rubor. Está contraindicado cuando hay insuficiencia renal ante el uso de quinidina, cuando hay insuficiencia cardíaca, hepática o infarto agudo de miocardio. La adenosina. La adenosina es un nucleósido purínico endógeno que es un antagonista de los receptores A1 cardíacos, que son receptores acoplados a proteína G. Con esto se activan las corrientes de salida de potasio, estimuladas por acetilcolina y adenosina, y lo que hiperpolariza el potencial de membrana del nodo sinoauricular. ¿Ah? Esto inhibe también la entrada de calcio, estimulada por AMP cíclico, por el tono simpático, y estas cosas lo que hacen es disminuir el automatismo, tanto en el nodo sinoauricular como auriculoventricular, acortar la duración del potencial de acción y disminuir el intervalo QT. De la farmacocinética también se administra intravé en bolo, suelen darse bolos de 6 a 12 miligramos en intervalos de 1 a 2 minutos. Es captada rápidamente por eritrocitos y células endoteliales, por lo que se biotransforma por la adenosina de aminasa y la semivida es muy corta de 10 segundos. El efecto es muy rápido pero muy potente y la persona siente un malestar porque puede dar bloqueos auriculoventriculares, asistolías, bradicardias, hipotensión. Entonces el paciente tiene una sensación breve de que se está muriendo, hay que avisarle esto antes de hacerle adenosina al paciente porque los efectos son muy cortos y se van rápidamente. La atropina. La atropina es un antimuscarínico de estructura terciaria que bloquea los receptores M2 en las células del nodo sinoauricular y auriculoventricular. Aumenta la frecuencia cardíaca sinusal y acorta el periodo refractario. Acelera la velocidad de conducción en el nodo AB y por vía intravenosa el efecto es relativamente corto, en 10 minutos más o menos se va. Lo que es importante saber es que ningún fármaco aumenta la frecuencia cardíaca de forma segura a lo largo del tiempo. Esto se puede dar de forma transitoria en algunos contextos clínicos donde se necesite, donde hay bloqueos que puedan revertir con la atropina. Como efectos adversos puede generar visión borrosa, sequedad de la boca, náuseas, vómitos, estreñimiento, retención urinaria, todos los efectos antimuscarínicos que ya conocemos. De la dioxina. La dioxina es un glucósido que proviene de las digitales. ¿Tá? Modula el sistema nervioso central, principalmente a dosis bajas, concentraciones de menores a 1 nanogramo por mililitro, aumenta el tono vagal, disminuye el tono adrenérgico y con concentraciones más altas sí genera, es un inotrópico positivo, aumenta el inotropismo por acción a nivel de la sodio-potasio ATPasa de la membrana plasmática. Aumenta el calcio intracelular por activación del intercambiador de sodio y de calcio. Esto genera el efecto inotrópico positivo.
De las propiedades farmacocinéticas, tenemos que la absorción es buena vía oral, los efectos se logran a los 5 o 10 minutos con un máximo de los 30 a 60 minutos, tiene baja unión a proteínas plasmáticas, tiene una amplia distribución, se acumula en el músculo esquelético, en el corazón, en el riñón, en el hígado y se elimina a nivel renal incambiada en el 75% del fármaco, pero también a nivel de las heces en el metabolismo hepático con una semivida de 35 a 45 horas. El rango terapéutico es estrecho, está descrito de 0,5 a 2 nanogramos por mililitro, pero como les decía, en las concentraciones más bajas, que es donde modula el sistema nervioso autónomo, se describen efectos beneficiosos. El estudio DIG, que es el que les puse ahí, fue la evaluación de digoxina en insuficiencia cardíaca y se vio que en esas concentraciones bajas sí disminuía la mortalidad en estos pacientes, pero con concentraciones más altas, con el efecto inotrópico positivo, en realidad no era tan beneficioso. Los efectos adversos son múltiples y variados. A nivel gastrointestinal puede dar anorexia, náuseas, vómitos, dolor abdominal. A nivel del sistema nervioso central, cefaleas. Una visión amarilla de una discromatopsia es bastante característica. Y a nivel cardíaco puede dar arritmias de cualquier tipo. Están favorecidas por la hipopotasemia. Puede dar extrasistolías, bloqueos auriculares, auriculoventriculares. La cubeta digitálica que se ve en el electrocardiograma es un signo de impregnación digitálica y no tiene por qué ser un signo de intoxicación digitálica. Acordémonos que tiene un estrecho rango terapéutico y hay que tener cuidado en pacientes con masa magra muy, muy baja, con bajo peso, con disfunción renal, en añosos, y el tema de la hipopotasemia que puede aumentar su toxicidad. La ivabradina. Bueno, la ivabradina es un fármaco que es cronotrópico negativo. Lo que hace es actuar sobre la corriente IFANI, que es una corriente de sodio, en las células automáticas del miocardio específico. ¿Tá? Esto disminuye la pendiente fase 4 de despolarización espontánea y bradicardiza al paciente, lentece la frecuencia. ¿Tá? Obviamente, por el mecanismo de acción, solo se utiliza en pacientes que estén en ritmo sinusal. ¿Tá? Tiene una absorción buena vía oral, un primer paso hepático intestinal, se une en 70% a proteínas plasmáticas y se metaboliza por la CYP3A4. La semivida más o menos es de 11 horas, se administra cada 12 horas vía oral. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Bueno, si está muy bradicárdico el paciente o la frecuencia en realidad es menor a 70, no se debería utilizar. Cuando hay shock cardiogénico, infarto de miocardio, angina inestable, hipotensión grave, insuficiencia hepática grave, enfermedades del nodo sinusal, bloqueos sinoauriculares, puedes predisponer a la aparición de fibrilación auricular en estos contextos. Y de los efectos adversos, dependen de la dosis, si están vinculados sobre todo al mecanismo de acción, puede dar bradicardia, bloqueo AV de primer grado, como les decía, fibrilación auricular, prolongar el intervalo QT y por la similitud con la corriente IH de la retina puede dar fosfenos o eventos lumínicos positivos. Esta es la última diapositiva. En realidad, un concepto que quiero que recuerden de estos fármacos es que siempre tenemos que tener cuidado con las interacciones farmacológicas. Por ejemplo, distintos fármacos que actúen sobre el nodo auriculoventricular bloqueándolo, por ejemplo, lo que podría ser betabloqueantes y calcioantagonistas como diltiazem, ¿ah? Pueden producir un bloqueo auriculoventricular de mayor grado y esa es una interacción que yo tengo que monitorizar y controlar, o sea, tratar de evitar estas combinaciones que puedan generar efectos arrítmicos mayores. Y lo otro, las interacciones farmacocinéticas, por ejemplo, los fármacos que aumentan concentraciones plasmáticas de otros fármacos, ver los fármacos que tienen estrecho rango terapéutico y saber con quién interaccionan para poder monitorizar mejor los efectos. ¿Ah? Y por último, no entrar en pánico porque es un tema largo, es complejo, pero hay que tener algunos conceptos claros para poder ordenar las ideas y entrarle a este tema que en el fondo es muy lindo. Gracias.